Hola, amigo Piscis, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Bueno, te recuerdo que complementaré la tirada con las cartas de las runas, la carta de la evolución y los ángeles de María. Así que vamos por la energía para Piscis. La transformación. Vamos con tu arcano mayor para Piscis en Sol, Luna y Ascendente. La emperatriz. Vamos con los sueños encantados en Sol, Luna y Ascendente para Piscis. Bueno, Piscis, aquí te sale la carta de la transformación y la emperatriz. Bueno, pues vais a entrar en un ciclo de transformación donde vas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar en la vida, de ver las cosas. Aquí te salen los ratones, todo aquello que corroe, todo aquello que preocupa, todo aquello que en realidad daña de una forma o de otra, y decides acabar con ello. Vas a tomar un nuevo estado de conciencia en el que vas a dejar de ver las cosas de esa manera. Aquí tienes la emperatriz. Esta transformación quiere decir que te vas a hacer más fuerte, más seguro. Vas a dejar de que las cosas negativas te afecten. Aprendes a que los comentarios de otras personas ya no te dañen, sean con buenas o con malas intenciones. La cuestión es que este tipo de situación deja de afectarte emocionalmente. Aquí tenemos a la mujer, en este caso ya sabéis que son energías, da igual que seas hombre o mujer. La emperatriz es exactamente lo mismo. Entonces son solo energías. ¿Ves cómo ella le está dando la espalda a los obstáculos, a los problemas, a los conflictos? Es como que ella se hace fuerte y deja de que esto le afecte. Aprende a solucionar los problemas desde la calma. Como observo mis problemas, los medito y ahí sale la solución. Me hago fuerte interiormente. Me hago segura. Y no dejo que ninguna situación me perturbe. Soy capaz de solucionar cualquier conflicto, cualquier obstáculo, cualquier problema que llegue a mi vida. Es una transformación de seguridad. Pensar que el signo Piscis, los piscianos, sois muy receptivos. Y también sois muy sensibles, porque el hecho de tener siempre la energía como muy activa, por eso percibís tanto. Es un signo también, digamos, que le afecta mucho lo que hacen los demás o lo que le dicen los demás. Bueno, pues esto es hasta ahora. A partir de ahora es como que tomáis ese cambio, como hacéis esa transformación interna y os volvéis
sobre todo a nivel emocional, una persona mucho más segura, mucho más fuerte, donde no tienes miedo, aquí tienes una vara, donde no tienes miedo de coger las riendas de tu vida. Bueno, os habla de una transformación muy importante, muy buena, donde todo aquello que os perjudica a vosotros lo vais a quitar de vuestras vidas, pero desde una calma, desde una sabiduría interna, haciendo las cosas con inteligencia. Vamos a ver qué os trae las cartas de las runas para Piscis en Sol, Luna y Ascendente, para Piscis en Sol, Luna y Ascendente. Vosotras ya sabéis, bueno, yo creo que la gran mayoría, de que mi tarot es un tarot evolutivo. Yo intento siempre enseñaros un poco a cómo enfrentaros a problemas, a situaciones y cómo resolverlos. Bueno, y en este caso que se está hablando de problemas, de conflictos, lo mejor es coger los problemas y ponerlos delante. Salte del problema, nunca te metas dentro, porque si te metes dentro nunca verás. Entonces salte del problema para que el problema deje de afectarte. Míralo como si fuera el problema de otra persona. Cuando se hace esto y tienes la capacidad de observar el problema sin que te influya, automáticamente suelen aparecer 1000 soluciones que antes no eras capaz de ver. Otra de las cosas que también tenemos que aprender es que aquello que tú no puedas solucionar porque no estés preparado para ello, por ejemplo, en situaciones donde tenga que aparecer un abogado, donde tenga que aparecer un médico, donde tenga que aparecer, por ejemplo, un gestor, es decir, cosas que tú no puedes hacer porque no tienes ese conocimiento, tienes que comprender y aprender a dejarlo en manos de estas personas. En manos de profesionales. Eso por un lado. Por otro lado, cuando haces esto que yo te he dicho, de sacar el problema de ti, ese problema deja de ser tan poderoso y tú eres la que te vuelves fuerte. Y por lo tanto ves mucho más las soluciones y te das cuenta que ese problema a lo mejor no era tan importante. De hecho, te aparecen bastantes soluciones y ahí tú empiezas a ganar seguridad. Porque tú eres la que domina el problema y el problema no te domina a ti. Yo intentaré ir dando muchas formas de solucionar estas cosas, pero también de evolucionar, de cómo mantener la calma, de cómo hacer que vuestra energía sea cada vez más positiva, que no os afecte entornos negativos. Que personas o situaciones negativas tú tengas el poder de cambiarlas a positivo, de que no te afecten, de vivir dentro de una paz y dentro de una tranquilidad. Bueno, pues vamos con las runas a ver qué es lo que te trae, qué es lo que te indica. Vamos a por ello. Venga. Vale. Pues por un lado te sale la primera carta, que es la casa, los valores, la seguridad, porque la casa siempre aporta confianza, aporta seguridad, te habla de protección, de suerte, de amistad y de lo que te hablaba antes, los Piscis, ¿no? Que sois muy intuitivos, también sois muy creativos. Bueno, pues esta transformación que hablábamos al principio, mira cómo os afecta, Os trae una calma, una seguridad dentro de la familia, dentro del mundo en que tú te rodeas. Si tú, por ejemplo, en vez de eres soltero o vives solo en algún país, vale, pues será el entorno que tú tengas. Eso se te va a crear como una seguridad, como una estabilidad. Quizás tus amigos o las personas que has conocido pues sean buenas personas, personas afines a ti, que te van a ayudar y que van a estar a tu lado en ese momento en el que tú estás en ese país desconocido. En otro caso es a nivel familiar.
Te trae esa unión de la familia, esa paz, esa tranquilidad. Y eso te va a aportar mucha seguridad, ¿eh? Y mucha calma. Es la transformación. Es como que tu vida va a transformarse, ¿eh? Vas a tener un tiempo donde vas a tener mucha suerte, donde las cosas se te vuelven de cara, ¿eh? Como todo aquello que en un principio podía parecer negativo, cómo se te va a girar a favor tuyo. También vas a descubrir un tipo de espiritualidad. Esto no quiere decir religión, hay que saber diferenciar estas palabras. Una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. La espiritualidad tiene mucho que ver con el desarrollo espiritual interno de cada uno, independientemente de lo que sea su creencia. Bueno, pues aquí es como que tú vas a interiorizar más dentro de ti y vas a descubrir un mundo nuevo, nuevas alternativas, nuevas filosofías que te van a hacer sentirte seguro, donde vas a encontrar quizá un cimiento nuevo, un empuje en tu vida, una creencia. Esto es lo que te trae. Esta transformación también te va a despertar, vas a ser mucho más creativo que antes, vas a despertar como aquellas personas que ya estén en una fase de evolución, van a despertar dones, nuevos sistemas de cómo poder, por ejemplo, expresar tu arte, o cómo ayudar a otras personas. Vamos a ver, por ejemplo, un Piscis que se esté dedicando a ayuda humanitaria. Bueno, pues va a encontrar nuevas fuentes para poder ayudar a esas personas, nuevos conocimientos para poder ayudar a ese entorno donde ella se está moviendo. Quizá encuentre un nuevo sistema para conseguir más comida o conseguir más ayudas para esas personas. Es un poco lo que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, vas a potenciar tu creatividad, tu intuición, tu inspiración. Vas a fluir con mucha más rapidez. Esta transformación es una transformación muy positiva en este caso. Os trae grandes cosas y sobre todo mucha calma interior. Vamos con las cartas de la evolución para Piscis en Sol, Luna y Ascendente. Para Piscis en Sol, Luna y Ascendente, la evolución. La sensibilidad, aquello que yo estaba comentando aquí con esta carta, te vas a volver mucho más sensible, por lo tanto vas a percibir más y vas a tener mucha más creatividad, mucha más inspiración. Cree en ti, tu fuerza interior, el creer que tú eres capaz de crear y hacer lo que tú quieras. Es aquella seguridad de la que estábamos hablando, en el que ya no te vas a ver tan débil, en el que vas a crecer interiormente, va a aparecer esa fuerza dentro de ti, pero porque tú vas a creer en ella. Mira, y la sanación de los chakras es el equilibrio. Aquellos que tengáis conocimiento de chakras o sepáis lo que es activarlos, trabajar con ellos. Os recuerdo que no solamente están los 7 chakras principales, también hay otros que son muy importantes, que algún día, a ver si puedo, os haré un vídeo sobre los chakras de las manos y su potencia. Yo trabajo mucho con los chakras de las manos para cambiar mi vida.
Ahí os voy a dar un ejercicio muy simple, pero muy poderoso, que es para trabajar con chakras. En este caso, solo os voy a dar los chakras de las manos. Yo siempre os dejo en el primer comentario una chica que hace sanación de chakra y otro tipo de sanaciones, que las hace ella por internet, es completamente gratuito, os podéis meter y empezaréis a equilibrar, a sanar cada chakra. Pero yo os voy a dar un ejercicio hoy muy potente, muy poderoso y muy simple. Mira, cuando os vayáis a ir a dormir o cuando os vayáis a tumbar a descansar un rato en cualquier momento del día, os vais a tumbar boca arriba encima de la cama o de donde estéis. Sobre todo, lo más importante es tener las palmas de las manos hacia arriba. Y vais a decir: yo doy amor y yo recibo amor. Esto lo vais a repetir unas 4 o 5 veces. Una de las primeras cosas que vais a notar va a ser que las palmas de la mano, esto de aquí, se va a empezar a activar. Y vais a notar cómo fluye vuestra energía. Lo podéis hacer esto tantas veces como queráis. En vez de hacerlo 4 o 5 veces, podéis hacerlo el tiempo que queráis. Yo doy energía, yo doy amor, yo recibo amor. Esto normalmente cuando hay personas que están muy cargadas, de mucho estrés, de mucho cansancio, de mucho agotamiento, lo primero que hace es que provoca como una sensación de que te duermes enseguida y entras en un estado de sueño profundo, de calma, y cuando tú te despiertas estás como más tranquilo. Como que notas que ya las cosas no las ves de la misma forma. Y empiezas a notar día tras día cómo tu vida va cambiando, cómo las cosas se van solucionando, cómo tú entras en esa calma interior, cómo que ya no te afecta lo que antes te afectaba, a lo mejor comentarios o a lo mejor, yo qué sé, insinuaciones tontas, y te vas a dar cuenta cómo tú vas a ir cogiendo como más seguridad en ti. Todos esos miedos empiezan a desaparecer. Esto es un ejercicio muy simple, pero muy poderoso. Aquellos que podáis hacerlo sin que os dormáis, porque es muy fácil que os durmáis profundamente, y podáis llegar a la segunda fase, la segunda fase sería: yo doy felicidad, yo recibo felicidad. Esto cuando lo hacéis por la noche y entraréis en un sueño, estaréis muy tranquilos y daréis cuenta de la gran diferencia de cuando te fuiste a dormir a cómo te despiertas, cómo tu cuerpo realmente ha descansado. Porque hay todas aquellas personas a las que yo se lo he dicho, a las que yo intento ayudar siempre, me han dicho que los efectos son bastante rápidos y realmente notan cómo sus vidas y cómo se toman ellos la vida de otra manera. Recordar que yo siempre hago un tarot de evolución, de ayuda, no solamente para deciros cosas bonitas, vengo a ayudar, vengo a guiar. Las cartas lo que hacen es que os indican el estado en cada momento de cómo os encontráis. Y a partir de ahí yo intento ayudaros. En este caso ha aparecido este tipo de evolución para vosotros, pues yo os hablo de referente a lo que ha salido. A otros signos les sale otras cosas y intento ayudar a cada signo, depende lo que le va saliendo. Recordar que yo soy guía espiritual, no, aparte de tarotista. Bueno, sigamos, ahora vamos con el ángel de María, que es lo que te va a aportar Piscis en Sol, Luna y Ascendente. Vamos con los ángeles de María. La gracia. Estoy impregnado de la misma belleza, la misma gracia y la misma
perfección divina que todos los demás criaturas de Dios. ¿Qué significa esto? Es muy simple, es que todos somos iguales, todos tenemos lo mismo. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. Y vosotros podéis tener exactamente lo mismo que yo. Solo es que yo estoy en un estado de evolución y vosotros en otro. Simplemente, no hay más. Cuando vosotros vayáis despertando, pues estaréis a la misma altura que yo o de cualquiera. Es decir, da igual, porque todos tenemos la misma sabiduría interior. Lo único, pues bueno, que estamos en diferentes etapas de evolución. Así que tú nunca eres menos que nadie, que nadie te haga sentir inferior, que nadie te lo haga sentir. Da igual si esa persona cree que tiene muchos estudios, da igual si esa persona se cree que tiene mucho más mando que tú, da igual, no importa. Tú tienes exactamente el mismo valor que cualquier otra persona y tienes el mismo poder, el mismo conocimiento y la misma sabiduría. Cada uno irá despertando según se vaya trabajando a sí mismo. Yo ya digo que de parte mía yo intentaré daros poquito a poco connotaciones para que vayáis despertando y vayáis cogiendo el control de vuestra vida y de esa manera poder crear una vida dentro de una felicidad, que al final es el objetivo real de la raza humana. Es llegar a ese equilibrio interior y a esa felicidad, ¿vale? Pero tengamos paciencia, la evolución no es hoy me pongo y mañana lo consigo. Este ejercicio que yo os he comentado, hacerlo siempre que podáis. Yo seguramente que os iré dando más frases para que podáis ir trabajándolas. Pero estas dos que yo he dado, el yo doy amor, yo recibo amor, yo doy felicidad y yo recibo felicidad, estas dos son muy potentes y nos crean un gran cambio para ir empezando. Bueno, pues os deseo y os decreto muchísima suerte, muchísima sabiduría. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima.